Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. Siguiendo lo manifestado por mi compañero, ahora vamos a proceder a conversar sobre la ética, la moralidad, la política y cómo aplicamos estos dos temas, tanto de ética como moralidad, tanto al desempeño profesional como al tema materia de investigación de tesis. Respecto a la ética, ¿qué nos dice Dworkin? Dworkin interpreta la vida moral como compuesta por tres áreas de investigación eminentemente interrelacionadas. ¿Y cuáles son estas tres áreas de investigación? La ética, la moral y la política. Ahora, Dworkin define la ética como cómo deben vivir las personas para vivir bien y tener una buena vida. Entonces, él nos manifiesta qué se entiende por vivir bien y tener una buena vida, que lo vamos a ver en un momento. Respecto a la moral indica de cómo se deben relacionar las personas, cómo vivimos en una sociedad y los deberes que se desprenden de este tipo de relación. Y respecto a la política, indica que cómo es que se deben tratar los miembros de una comunidad política y qué se genera de todo ello. Ahora bien, en la obra, Dworkin busca interpretar estos tres conceptos que apoyan el principio de unidad de valor y también trata de evitar que se diferencie la ética, la moral y la política, sino que estos se interrelacionen como un todo, que es lo que nos habla Dworkin al manifestar unidad de valor, que es lo principal que desarrolla, a nuestro parecer, en la obra Justicia para Erizos. Además de ello, busca reconciliar un supuesto conflicto que existe entre el interés propio, que es el hecho de vivir bien, y la moralidad, que es el respeto que se tiene hacia las demás personas, el respeto que se debe generar en el día a día respecto a la relación que se manifiesta el uno con el otro. Con ello, por lo tanto, el enigma que él menciona, ¿por qué una persona debe actuar respetando los principios morales? ¿Por qué una persona debe actuar moralmente? Por otro lado, la ética, él señala que la ética requiere, en primer lugar, el enigma, ¿no? Porque alguien debería ser moral. Y además de ello, para entender lo que es la ética, requiere de la noción de identificar qué es vivir bien y qué es tener una buena vida. Siguiente, por favor. Al respecto, Dworkin manifiesta, ¿qué es vivir bien? Vivir bien es una responsabilidad moral de los individuos y un ejercicio continuo de esta responsabilidad. Para esto nos da diferentes tipos de conceptos para diferenciarlos de que no es lo mismo vivir bien que tener una buena vida. Además de ello, señala que es un proceso y un desempeño, es decir, es algo que se da día a día, no es algo, un estado final o una condición estática de carácter. Depende de si las cosas que uno desea son dignas de ser deseadas, pero no desde el punto de vista subjetivo, sino desde el punto de vista objetivo, que si lo que deseamos como personas para supuestamente vivir bien es lo correcto o no. Además de ello, no es idéntico a tener una buena vida, aunque implica esforzarse por tener una buena vida. Aquí manifiesta de que hay muchas personas de repente que logran tener diferentes bienes, lujos, a costa del engaño, a costa de la estafa, a costa de no ejercer un juego limpio. Entonces, al tratarse de al tratar de tener todos estos lujos, van a afectar a un tercero. Entonces, puede que con ello logren tener una buena vida, pero ¿cómo lo han hecho? No respetando los valores, principios que toda persona debe tener en cuenta. Entonces, eso no quiere decir que pueda vivir bien. ¿Se entiende la diferencia de qué es lo que se refiere con tener una buena vida? Siguiente, por favor. Bueno, aquí también nos manifiesta de que tener una buena vida no implica vivir bien. Se centra bastante en este aspecto. Vivir bien no es lo mismo que tener una buena vida y viceversa. Entonces, como no implica vivir bien, ¿qué implica? ¿Qué implica en este caso vivir bien? Vivir bien implica tener una vida digna y sobre todo tener en cuenta que en nuestra vida tenemos que llevarla con respeto de la ética. Virtudes morales, dignidad humana, y la interpretación que hace Dworkin de estas virtudes es conecta las virtudes morales con el tema de vivir bien. Entonces se refiere que tanto la honestidad, el respeto, el juego limpio, la justicia, todos estos
todos estos valores van a llevarnos a lograr vivir bien, pero no a tener una buena vida. Es decir, conecta estos valores de justicia, respeto, integridad, sinceridad, juego limpio, al tema de vivir bien, pero las desconecta de tener una buena vida. Entonces esto es desconcertante, ¿no? Se supone que una persona lograría vivir bien, y eso también nos llevaría a tener una buena vida, pero es totalmente diferente, porque en el ejemplo que les puse, una persona que logra diferentes bienes a costa del engaño, a costa de la estafa, o como hemos visto en nuestra sociedad, ¿no? Esos temas que se han destapado de la corrupción el año pasado. Entonces se supone que eran personas que estaban destinadas a nombrar a jueces, a fiscales, se supone respetando los principios, valores morales, y tenían una buena vida con supuestamente respeto de esos principios y valores. Pero con todo el destape de los NM Audios nos hemos dado cuenta que ello no era así. Entonces muchos de ellos actuaban de acuerdo a su conveniencia. Y es más, se perjudicaba a algunos postulantes que de repente sí tenían el derecho de resultar ganadores en un concurso, pero con el tema de favoritismo, de los hermanitos, de los amiguitos, o cierta llegada con alguno de estos consejeros, se perjudicaba a ellos, y de pronto salía como ganador otro tipo de persona, o la persona que estaba en segundo, tercer puesto, cuarto puesto, saltaba al primer puesto. Entonces, ¿qué nos lleva a ello? ¿Cómo confiar nosotros en que una persona pueda actuar de esta manera, y supuestamente el tema de vivir bien, que no podría relacionarlo con tener una buena vida? Entonces Dworkin nos habla de esa diferencia. Si nosotros queremos vivir bien, tenemos que respetar sobre todo, o tener una vida, sobre todo con el respeto de estas virtudes morales, de la ética, lo que nos va a permitir llevar una vida digna. Y nos hace reflexionar, ¿no? ¿Buena vida o vida buena? ¿Qué es lo correcto? De repente nosotros, o no sé si la mayoría acá pensaría que es lo mismo, porque ambos nos llevan a un punto final, que significa el respeto hacia los demás, el vivir en una sociedad no tratando de hacer daño al otro. En los temas que hemos visto en el curso es siempre tener en cuenta el otro, o sea, no perjudicar, no solo pensar en lo que uno quiere, porque si uno piensa en lo que uno quiere nada más, siempre va a tratar, o de alguna manera u otra va a descuidar al otro. Entonces implica este tema con la moralidad, que es el respeto y los deberes que se generan hacia los demás. Siguiente, por favor. Sí. Ahora vemos el tema de la moral. La interpretación de Dworkin de los deberes hacia los demás tiene como objetivo establecer la unidad de valor. ¿Qué se entiende por la unidad de valor? Que todo debe estar relacionado, tanto los deberes, los derechos, otras virtudes morales deben estar evidentemente relacionadas con el objeto de que nos lleven al objetivo, que es vivir bien, más no a tener una buena vida. Ahora, vivir bien. Aquí también, hablando de la moral, Dworkin nos dice cómo se va a identificar esto. Entonces, vivir bien dará una forma de identificar y fundamentar nuestros deberes para con los demás. Él argumenta que la mejor interpretación de vivir bien será el respeto de la dignidad humana, los principios relacionados tanto al autorrespeto como a la autenticidad. ¿Qué significa el autorrespeto? El autorrespeto se refiere a que cada persona debe respetarse a sí mismo, pero también debe respetar al otro. O sea, no solo tener en cuenta lo que yo quiero. De repente yo quiero ser una persona exitosa, entonces no me importa lo que voy a hacer con el otro. Si a lo largo de mi camino voy a perjudicar, voy a engañar, voy a estafar, no sé, de repente voy a utilizar mis contactos para llegar a determinado puesto, sin tener en cuenta que estoy dejando de lado otras personas que sí se merecen ello, entonces aquí ya no estaríamos hablando de autorrespeto. Eso es lo que nos hace ver Dworkin, que nosotros tenemos que tener tanto en cuenta el autorrespeto, que significa el respeto hacia nosotros mismos, como el respeto a vivir en sociedad, que también lo llama el principio de igual importancia. O sea, nosotros somos importantes, sí, como personas, pero si nosotros nos respetamos, también debemos tener en cuenta el respeto que se merecen las demás personas por el solo hecho de ser personas, y también por tener en cuenta la moral, que se refiere
a cómo nos relacionamos con el otro y los deberes que se generan de ese tipo de relación. Y también nos habla de la autenticidad, que nos hace pensar en otro aspecto. No por pensar en el otro vamos a descuidar nosotros mismos, porque se supone que cada persona también lucha, se esfuerza para lograr determinados objetivos. Y no por ello vamos a tratar de jalar siempre al otro para que lo logre con nosotros. Eso implicaría prácticamente olvidarnos de nuestras metas personales por pensar en el otro. Entonces ahí hay algo que de cierta forma u otra nos desconcierta, ¿no? ¿Qué es lo correcto que debemos hacer? Si solo pensamos en nosotros, que creo como la mayoría lo hace para lograr sus metas personales, porque otra cosa es no dañar al otro, ¿no? Pero para lograr nuestras metas personales solo pensamos en nosotros, como estamos acá muchos invirtiendo tiempo, dinero para lograr una mejor educación, para de repente acceder a un mejor puesto, pensamos en nosotros mismos. No estamos pensando en el otro que tal vez quisiera estar acá, pero por motivos económicos u otros motivos no está. Entonces, en este caso, nosotros acá estamos teniendo en cuenta nuestra propia vida, que es la responsabilidad de nosotros mismos. Ahora, el hecho de tener en cuenta el principio de igual importancia se generaría al tema de vivir en sociedad y no causar ningún daño, o que nuestros actos o el hecho de que estemos aquí desarrollándonos o capacitándonos para de repente una mejora profesional no implicaría que nosotros hagamos daño a un tercero. Entonces, a mi parecer se refiere a ello, ¿no? Que uno debe actuar correctamente sin pensar de repente lograr algo pero perjudicando a otro. O sea, hacer las cosas de una manera adecuada. Claro que la mayoría que estamos acá trabajamos en el Ministerio Público o en el Poder Judicial. Entonces muchos hemos pasado por el concurso para lograr ser titulares. Entonces si uno ha accedido a ese concurso, ha pasado el examen de conocimientos, el examen curricular, la entrevista, de manera, creo, adecuada, limpia, sin tener ningún contacto, sin tener ninguna llegada con nadie, has actuado bien, no has hecho daño a nadie. Eso sería lo correcto, pero si nosotros, para lograr ese objetivo, no sé, ascender o que te ratifiquen, nos contactamos con alguien, ¿eso qué sería? Eso es lo principal que nos hace ver torpe. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo nosotros, aparte de analizar estos capítulos, como lo indicó mi compañero, este tema, esta obra, no es fácil de entender? Y escuchando y viendo también algunos videos para tratar de entender mejor la obra, un profesor argentino señalaba lo que indicó primero mi compañero, de que si quieres entender una obra o una novela, de repente uno se toma una taza de café, 2 tazas de café, pero para esto no era suficiente, sino tenías que, no sé, tazas y tazas de café para entenderlo. Entonces lo hemos tratado de plasmar con palabras sencillas y con palabras que ustedes lo puedan entender y no sea tan abstracto, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a ello, el análisis de cada capítulo lo hemos enfocado también a nuestro desempeño profesional y al tema de tesis, materia de investigación. Ahora, en el aspecto profesional, respecto a la ética, yo me desempeño como juez de paz letrada y estábamos citando algunos ejemplos con mi compañero de qué sucede en el ejercicio de la magistratura. Como bien lo manifestó también una compañera nuestra, la doctora Mirta, ¿qué pasa si nosotros en el ejercicio de nuestra función recibimos una llamada de un superior, de repente el presidente de nuestro distrito fiscal, o puede ser de repente un miembro de la Junta Nacional de Justicia, ahora que ya se implementó, o un ministro, o hasta el mismo presidente, que nos llame y nos diga, miren, revisa este caso detenidamente, o voy a mandar a tal persona que quiera hablar contigo de este caso. O prácticamente te dice, este caso deberías tener en cuenta tal y tal cosa, y prácticamente te enfoca para que tú tomes alguna decisión. ¿Qué es lo correcto que deberías hacer? ¿Cómo deberías responder a este tipo de llamadas? Uno como juez se atrevería a denunciar ello con todas las consecuencias a veces que se vienen, o simplemente no dices nada, te haces palabras que no te haces la loca y esa llamada no llegó a ti.
y tú resuelves con independencia e imparcialidad, pero sin tener en cuenta la llamada. Y otra, tercera opción sería sí, tienes en cuenta esa llamada y obviamente va a influenciar en la decisión que vas a tomar. De repente era una demanda para que la declares infundada y con la llamadita ya la vas a declarar fundada. O sea, evidentemente sí va a influenciar en ti. Entonces tenemos tres tipos de opciones. Una que sí tomes en cuenta la llamada, otra que hagas de cuenta que esa llamada nunca llegó y tú resuelvas con los principios de independencia e imparcialidad. Y la tercera opción, que sería que tú denuncies este tipo de acto. ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo correcto? Ahora, si hacemos una encuesta, solo en la clase, de repente unos opinarán por la primera opción, la segunda opción o la tercera opción. Entonces, para estos determinados casos siempre tenemos que actuar con ética, lo que nos muestra Dworkin en la obra Justicia para Erizos. Hay que diferenciar qué es vivir bien y qué es tener una buena vida, porque tal vez diferenciando estos conceptos vamos a tomar la decisión correcta de elegir entre estas tres opciones. Ahora, no solo es ello de una llamada, no, también hay otros casos que se puede suscitar algún tipo de interpretación, como por ejemplo, sabemos de que nosotros tenemos algunos horarios específicos para atender al litigante y también hay unos determinadas etapas procesales en las cuales el litigante tiene y su abogado tiene oportunidad para, no sé, informar oralmente o presentar sus alegatos. Pero ¿qué pasa si pasa todas esas etapas o todo ese tiempo y de pronto viene tanto el abogado como el litigante, o solo abogado, solo litigante y desea entrevistarse con el juez? Y obviamente esa entrevista va a ser sin conocimiento de la parte contraria. ¿Qué se hace? Ustedes, muchos de acá, los que están acá presentes, son jueces o son fiscales. Entonces, ¿qué hacen? ¿Lo atienden o no lo atienden? Entonces, uno puede atenderlo y actuar de manera imparcial e independiente, lo atiendes, de repente con la puerta abierta, con la presencia de un secretario, de un asistente, para evitar cualquier tipo de repente, pues, de la parte contraria, algún tipo de especulación. Entonces, ¿es lo correcto atenderlo después de que tuvo su oportunidad? Porque sabemos que hay etapas en las cuales tanto el abogado como el litigante tienen la oportunidad de conversar con el juez. Hay una audiencia en la cual se le da el uso de la palabra. Pero ¿qué pasa si lo hace posterior a ello? ¿Sería correcto desde el punto de vista de Dworkin? Entonces ahí también surge otra interrogante. Ahora, otra interrogante que también es objeto de repente de muchas interpretaciones. El juez tiene deberes y también por el cargo debe comportarse de una manera adecuada. Ahora, ese comportamiento solo está cerrado al punto, o solo se tiene que tener en cuenta en el desempeño del trabajo, o también ese comportamiento tiene que ser trasladado a su vida privada. ¿Qué debe ser ahí? Ejemplos, ¿no? Puede ser de que un juez se reúne con sus amigos del grupo de fútbol determinado día y en esas pichangas aparece el abogado de la otra parte, de una parte que está llevando un caso, o de repente el fiscal. Entonces, ¿estaría correcto si en la otra parte del proceso ve ese trato amical o en el juego, después de eso de repente se puede reunir un momento para conversar? Obviamente no temas del proceso, pero ¿sería correcto? ¿Estaría actuando éticamente ese juez? Que se reúna, ya sea en una fiesta o en un concierto. Bueno, el concierto ya creo que no se podría prestar a suspicacias, pero en ese tema del juego de fútbol o de determinado juego, ¿sería ético? Entonces surgen muchas preguntas de cuál sería la forma adecuada que debería tener el juez en este tipo de casos, ¿no? El tema de la llamada, en el tema del encuentro con una de las partes sin presencia de la otra, o en el tema de el tema ético de tu vida profesional como magistrado solo está encerrado al tema de cómo te desempeñas en tu despacho, o esto va más allá, tu vida privada. Hay casos, ¿no?, que se han visto respecto de que aparecen en una foto, los han involucrado con el doctor, con el César, y nosotros han involucrado a todos, hasta por fotos, que de repente ni siquiera uno aparece en la foto porque, bueno, de repente no tengo amistad, pero aparezco en el grupo. Entonces, ¿es correcto que uno haga ello?
que asistas a una fiesta que tú sabes o llegues y vas a ver al abogado de la otra parte. Y es más, de repente hasta te invita a bailar o se acerca a ti a conversar. ¿Qué deberías hacer? Entonces son preguntas que puede que todos los aquí presentes no opinen de la misma manera, pero ya depende de cada uno cuál es la decisión que debería de tomar. Y para eso nos muestra Dworkin estas dos diferencias. Ahora, ese es en el tema del desempeño laboral. Respecto a mi tema de tesis, mi tema de tesis trata sobre la subrogación materna. Yo lo estoy enfocando sobre la filiación en la subrogación materna. La subrogación materna, para ello, previamente se hizo un estudio respecto a que en nuestro país aproximadamente un 18% de las personas padecen de infertilidad. Entonces, se denomina infertilidad como una enfermedad. Ahora, se supone que toda enfermedad tiene derecho, todos tenemos derecho a ser tratados, ¿no? O de repente de alguna forma u otra tratar de superar ese tema y encontrar una solución. Entonces lo que se practica, bueno, no está regulado en nuestro país el tema de la subrogación materna. Hay muchos tratamientos para la infertilidad, pero no la subrogación materna, que significa prácticamente que van a haber dos personas involucradas. De repente una madre gestante y una madre de repente que la portadora, o se va a tratar de dos personas, una que desea tener al menor y la otra persona es la que lleva la gestación. Ahora, ¿qué pasa con el menor? Con el menor ¿cómo se va a determinar la filiación de ese menor resultado de la subrogación materna? Ahí está el dilema. En nuestro país se dan este tipo de casos, pero como no está regulado, se da de forma clandestina. Es más, muchos casos han llegado a la Suprema con pronunciamientos contrarios. Unos que sí determinan la filiación para la madre biológica, otras dicen que no, la madre no debería ser A sino B. Entonces, ¿cómo resolvemos este tipo de casos? Ahora, este tema es altamente debatido porque también se generan problemas también éticos. ¿Por qué? Porque a veces se considera a la mujer como una mercancía y al niño como un commodity, ¿no? O sea, prácticamente se genera por algo lucrativo en unos casos, pero en otros casos las situaciones pueden ser X, pero aquí se genera el debate si eso es ético o no. En nuestro ordenamiento prácticamente estaría prohibido, no está expresamente, pero prácticamente, pero para el lado que sí quiere hacerlo te van a decir lo que no está prohibido está permitido. Entonces se dan este tipo de casos, pero como no están regulados, se hacen de forma clandestina, hasta a veces se ponen en riesgo tanto la vida de la mujer como la vida del menor. Ahora, hay casos en los cuales la madre gestante también se encariña con el menor. ¿Y qué pasa? Que luego si nace ya no quiere darle a los padres que realmente quisieron tener a ese menor. ¿Cómo se resuelve ese tipo de casos? Vamos a tener en cuenta solo el interés superior del niño, vamos a tener en cuenta los derechos de la mujer, gestante. ¿O qué pasaría si también en la gestación se ve que el niño tiene algún problema? No sé, de repente algún problema cerebral, labio leporino. ¿Y qué pasa si los padres que habían contratado con esta persona para tener al niño dicen yo no quiero, porque estaba mal el niño, por lo tanto te pido que abortes? Como se han dado algunos casos, pero ya en la legislación comparada. Fue un caso en Estados Unidos que se contrató, una pareja contrata a la madre gestante, obviamente allá en ciertos estados de Estados Unidos está debidamente regulado. Entonces hay clínicas que practican ello, y en el quinto mes se dan cuenta que el menor tenía pues problemas cerebrales, labio leporino, y obviamente al momento de nacer por los problemas cerebrales no aseguraba que viva. Entonces los padres que habían contratado al quinto mes dijeron no, nosotros queremos que abortes, pero la madre gestante se negaba a hacerlo. Entonces ahí surgió el inconveniente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Entonces lo llevaron a la corte. Entonces la corte no sabía si, primero el debate era pues, ¿quiénes eran realmente los padres del menor? Porque hay casos en los cuales el padre biológico sí es el padre que la pareja, ¿no? Sino que los problemas se dan por el tema de la mujer.
cómo resolver ese tipo de casos desde este punto de vista ético y también tener en cuenta la moral. ¿Cómo resolverlo? Entonces es un tema, el tema materia de investigación tiene sus aspectos positivos y sus aspectos negativos, que de repente serían materia de mayor análisis porque el tema es amplio y sobre todo relacionado con la obra que nos ha tocado analizar sería más interesante hacerlo, ¿no? Pero por cuestión de tiempo me parece de que, a mi parecer, el tema sí se debería regular, pero regularlo con todo lo que es el consentimiento informado, los derechos que tiene tanto la madre gestante, la madre portadora y sobre todo tener en cuenta el interés superior del menor. Es por eso que está propuesta de que se regule. Bueno, eso sería todo.